gracia me visitó. La Voz de mi Ciudad TV presenta tu programa Excelencia Divina con la pastora y maestra Rosa Luterio de Molina. Excelencia Divina, comenzamos. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Dios les bendiga en esta hora. Estoy aquí en su programa Excelencia Divina, como cada jueves, 2:30 de la tarde, 3 de la tarde. Al parecer ahorita pues estamos empezando un poco más tarde, pero no hay problema, unos cuantos minutos. Aquí seguiremos para los que están con nosotros, sintonizándonos, para los que están con nosotros, mirando y escuchando la palabra de Dios. No hay mejor alimento que todo lo que es fresco. Los alimentos espirituales deben de ser frescos, como la comida cuando comemos al día debe de ser fresca, limpia, higiénicamente preparada. La palabra de Dios debe de ser fresca, viva y espiritualmente llena de pastos verdes, no pastos secos, porque la Biblia dice que nos simboliza como los borregos, como los borreguitos, que nos llevan a pastos verdes. Y en esta hora tengo un especial, un anuncio, donde estamos teniendo una gran primer congreso conferencia de siervas. Son los últimos tiempos, se está derramando el Espíritu sobre toda carne. Espero que atrás de mí mire el prospecto y el proyecto el día sábado a las 8 de la mañana, el día 26 de este mes de agosto del 2023. Estamos invitándole a usted, hija de Dios, sierva de Dios, que tiene un ministerio, o usted que conoce, que quiere, que ejerció ministerio, o que se ha dormido espiritualmente, porque así es, o desmayado, desanimado. Usted que esté en Estados Unidos, aquí en Tecate, Rosarito, Ensenada, Mexicali, en Tijuana, aquí en la iglesia Padre, Hijo y Espíritu, mis tíos los pastores Raúl y Marta Povedano, en Colonia Ejido Matamoros, calle Lázaro Cárdenas. Estamos hablando, estoy hablando de la dirección que va a ser por ahí por la Colonia Valle Verde, Cucapac y Terán. Este tema del que estoy hablando, es del que voy a hablar, se va a hablar lo que el Espíritu Santo nos está dando, como dice en el libro del profeta Joel, que en los últimos tiempos Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, y pues ya está derramando su Espíritu sobre toda carne, y vamos a entrar a algo bien peligroso, algo muy fuerte, algo que se vive en los últimos tiempos, y que nos toca pregonar la segunda venida de Cristo, que nos toca llevar buenas nuevas, ser atalayas a través de cualquier medio de comunicación. Para eso Dios nos entrena a estar en las comunicaciones. El evangelista es un medio de comunicador a ganar almas para Cristo y pregonar la venida de Cristo y el plan de salvación. Las comunicaciones televisivas y radiales es igual. Estamos llamados a dar lo que Dios nos ha dado a través de las comunicaciones. ¿Y qué nos da las comunicaciones? El evangelio de la paz de Cristo. Entonces, por lo tanto, en este momento, aquí atrás de mí se encuentra el póster, aquí dice el texto, donde habla el verso 28 del profeta Joel, de mis siervos y mis siervas. Y quiero entrar una oración para que sea el Espíritu Santo que ministre nuestras vidas, porque lo necesitamos. El Señor Dios, Padre de la gloria, perdona nuestros pecados de mancha y arruga de nuestras vestiduras. Y en este momento sea tú el que hable, no carne ni sangre ni lengua humana, sino las palabras que fluyan a través de la sazonación de tu gracia y tu favor, tocando y conviccionando a tus hijas, a tus hijos, a tus siervas y a tus siervos y a todo que ha sido llamado al reino de los cielos, quitando el estorbo, quitando las tinieblas, cancelando toda distracción en el nombre del Señor Jesucristo.
Siempre recuerdo que y si existe, para mí no existe, a mí no me toca, yo no creo en eso. Yo creo más en la existencia de Dios. No era cristiana, no era hija de Dios, no leía la Biblia, era como cualquier ser humano normal. Pero ahora en Cristo Jesús vengo leyendo las Escrituras y dentro de la iglesia, dentro del reino, he entendido que nos dice en Primera de Samuel 15, capítulo 28, versos 7 y 8, Dios dice de esta manera. Es algo que impacta en 28, 7 y 8. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Este era un hombre hijo de Dios y reinaba el pueblo de Israel. En el verso 8 nos dice: se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Vamos a leer el verso 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Esto es lo que hizo el rey Saúl, un hijo de Dios, un rey que gobernaba a los hijos de Dios, a los primogénitos de Dios, los dirigía, hacían holocaustos para perdón de pecados, cantaban, danzaban, sacrificios, honraban al Dios Altísimo, al gran yo soy, al primero y al último, y al que es de hoy, en los judíos, Adonai, Elohim, El Shaddai, Jehová Jireh, Jehová de los ejércitos, y nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, está en este tiempo, y por lo tanto somos hijas e hijos de Dios. Ahorita no voy a hablar del mundo, porque la única que era del mundo era la adivina, la hechicera que le estaba reclamando sin saber en ese momento que él era, pero lo descubre que él era el hijo de Dios, el rey de Israel, que mandaba matar a las adivinas, a las brujas y a las hechiceras, y él venía a consultar a una bruja. En el verso del capítulo Apocalipsis, quiero leer algo muy interesante. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, reinaremos en la tierra. Una vez más, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Saúl era rey, gobernaba en Israel. Los hijos y las hijas de Dios vamos a gobernar, estamos gobernando en el reino de Dios, aquí en la tierra, por autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó de los muertos, el Hijo de Dios, y nos hace reyes y sacerdotes. ¿Y qué pasa en la casa de Dios? ¿Qué pasa en el templo de Dios? ¿Qué pasa en la congregación de Dios? ¿Qué pasa? Este tema se llama rebelión es igual espíritu de adivinación. En otras palabras, el hijo y la hija de Dios, cuando es rebelde, cuando es obstinado, cuando es necio, cuando no quiere obedecer a Dios, está convirtiendo la autoridad de Dios en brujería, hechicería. Y Dios se molestó con Saúl. Dios se enojó con Saúl, y en este tiempo nosotros sus reyes, nosotros sus sacerdotes, estamos haciendo eso, iglesia. En el momento que usted y yo empezamos a desobedecer la palabra, los mandamientos, las enseñanzas, las reglas de Dios,
No al pastor, no a la pastora, no al hermano, no a la hermana. Es personal. El siervo es personal. El Hijo de Dios es personal. Saúl fue personal. Fue muerto. Dice, si usted se pone a leer, este rey fue muerto por rebelde, por desobediente, por necio, por desleal y luego obstinado. Porque dice la palabra de Dios que obstinación es igual a practicar la idolatría, a adorar imágenes. ¿Qué significa realmente obstinación? La idea de una intención o una opinión generalmente poco acertada, sin tomar en cuenta consejos, opiniones, ideas y más. Esto es obstinación. No quieres consejo de nadie, menos de Dios. Esto es obstinación. No escuchas opiniones ni aceptas ideas. Esto es obstinación. Se convierte en idolatría. Es pecado. Y no solamente eso, la necedad, la obstinación de no querer un consejo humano, menos el de Dios, se convierte en rebeldía. Y es igual al mismo pecado de adivinación. Brujería dentro de la congregación, brujería dentro de casa, brujería dentro de nuestra persona, es rebeldía, es obstinación por no obedecer a la palabra, por querer ser unos egoístas, por querernos ver bien. No nos engañemos, hermano, hermana. El mundo es el que está engañado. Nosotros no debemos de estar engañados. Más si se nos habla Dios, más si se nos dice aquí cómo seguir el camino que Cristo Jesús dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, dice el Señor. ¿Cómo vamos a extraviarnos si Jesucristo, perfecto Hijo de Dios, nos guía a no cometer los mismos errores que cometió Saúl? Él es el Hijo de Dios, Jesucristo. Él fue el que cumplió todo lo bueno y nos enseñó a dejar el pecado y este mundo. Aceptar y tomar en cuenta al Señor Jesucristo en su voluntad y a su palabra, que es la Biblia, el manual para guiarnos aquí en la tierra con paz, obtenemos en el corazón paz al obedecer a Dios, a aprender a escuchar consejos, a aprender a aceptar ideas y opiniones, a no ser ególatras, egoístas, a dejar la necedad, salir de la necedad y adquirir sabiduría y no caer en la adivinación de la rebeldía y la obstinación como pecado de idolatría. Estos son los últimos tiempos y son peligrosos, puesto que la obstinación agarrada de necedad conlleva a rebelión, sí, a una rebelión contra Dios. En 1 Samuel capítulo 15 nos explica la palabra cómo nosotros podemos leer la verdad, creer en lo que se está hablando ahorita por medio del Espíritu. Dice Dios, no lo digo yo, lo dice su palabra en el verso 23 del capítulo 15 de 1 Samuel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué conlleva, hermano, hermana, hija de Dios, hijo de Dios? Ser rebeldes, obstinados, necios, desleales, ser testarudo, conlleva apartarnos de Dios mismo y morir. Puede ser más espiritual que físico, porque si todavía Dios no quiere que te mueras literalmente, puedes morir espiritualmente, apartarte de Dios, porque la rebelión es pecado de brujería, adivinación, y la obstinación, la necedad, el orgullo, la soberbia, la altivez y el egoísmo como pecado de idolatría.
egolatría. Es pecado. Arriba de Dios. ¿No dice el ángel Lucifer, Satanás hoy en día? Y subiré a lo alto. Y subiré a lo alto y seré como el Altísimo. Egolatría. Rebelión. Adivinación. Obstinación. Y lo apartó del Señor en el cielo. Cayó a la tierra. Fue vetado, echado del paraíso. Aquí en el reino de Dios en la tierra, así como en el cielo, así en la tierra, los hijos y las hijas de Dios podemos ser desechados, vetados, porque estamos pecando en casa. Ahora imagínense, en una iglesia, desde la cabeza hasta el último del cuerpo de Cristo, desobedientes, obstinación, adivinación, rebeldía, hechicería, brujería, idolatría, todos los pecados que nos apartan de Dios. El mundo es ególatra e idólatra. Pero ¿por qué los hijos de Dios hemos de ser como el mundo? ¿Por qué los hijos de Dios hemos de ser como Saúl? Si Jesús dijo, soy el camino, yo he vencido este mundo. Puesto que la obstinación agarrada de necedad nos lleva a la rebelión, a levantarse en contra de una autoridad, de un gobierno, querer suplantarlo, no solamente derrocarlo como lo hizo Lucifer en el cielo, no solamente quitar a Dios, quería sentarse en el trono de Dios. Eso es lo que hace la rebeldía, querer quitar a otros por ponerte tú, quitar a Dios por ponernos egoístamente, ególatramente. Tú, Dios, no sabes. Yo tengo un libre albedrío y puedo decidir. Claro que sí. Saúl decidió y decidió mal. Rey. Nosotros somos reyes y sacerdotes del reino de Jesucristo. No podemos darnos esos lujos, hermano, hermana, de practicar la adivinación por medio de la rebeldía, de la obstinación por medio de la egolatría, idolatría. Es bueno que nos digan, hermano, hermana, hija de Dios, estás mal, abre tus ojos, reprende ese demonio, espíritu de estupor que te ciega, porque le cegó al rey Saúl. Siervo, sierva de Dios, son los últimos tiempos. El mundo ya está egolatrizado, el mundo ya está idolatrizado. ¿Por qué nosotros vamos a permitir eso en nuestras vidas? La especialidad de derrocar y suplantar un gobierno, una autoridad, reemplazarlo en Cristo Jesús, es pecado. Querer lo que otros tienen, pudiendo tú servir a Cristo como Él te llama, como Él te da las herramientas, como Él te dota, te da talentos y dones. ¿Por qué tener espíritu de adivinación? ¿Por qué rebelarte si tú puedes trabajar también en el reino de Dios? Puedes vivir en el reino de Dios, puedes amar en el reino de Dios, puedes consagrarte en el reino de Dios, vivir en santidad en el reino de Dios. Todas las cosas las podemos, porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué te vuelve la adivinación al saber las escrituras? Ejemplo voy a dar. ¿Sabía usted que los satanistas, los hechiceros usan la Biblia y buscan cómo derrocar al cristiano, al Hijo de Dios? ¿Sabía usted eso? Véalo en Saúl. Tuvo el poder de venir a una bruja. Y la bruja tuvo poder de las tinieblas para atraer a un profeta de Dios a que hablara con el rey Saúl. Los hechiceros, satanistas, adivinos, agoreros, encantadores usan la Biblia. Tienen más fe de que si quiebras los mandamientos se vuelve adivinación, y adivinación es brujería, brujería es rebeldía e idolatría como pecado de obstinación. Cuando yo leí esto, el Espíritu Santo me lo dio Jesús. Yo no lo inventé, yo no me puse a estudiar este tema. Ahora voy a estudiar este tema no.
A mí vino el Espíritu Santo y me dijo, es necesario que mi pueblo deje de estar de obstinado, de estar de rebelde, porque en vez de la unción del Espíritu Santo hay pecado de adivinación y obstinación de idolatría, ególatras. Y apesta, y huele mal, y me retiro, porque no hay humildad. Hay que aplicar esta letra, hay que vivir esta letra, hay que hacer esta letra, hay que obedecer lo que dice esta letra. El rey Saúl sabía la palabra de Dios, las leyes de Moisés, los mandamientos de Moisés, pero no los aplicó a su vida. Después la necedad y la obstinación lo llevaron a rebelarse al Dios mismo, quien había estipulado al rey como Saúl. Se le reveló como Lucifer, Satanás, al Padre. Y nosotros haremos lo mismo, hermano, siervo, sierva, haremos lo mismo. Seremos obstinados, seremos rebeldes, porque las cosas se hacen como yo quiero, no como dice Dios. Tengo libre albedrío. Es pecado rebelarse. Eso dice Dios, y no lo digo yo. Eso dice el Señor. El rey Saúl sabía la palabra. En Éxodo capítulo 20 del 1 al 5, él sabía la palabra. Lo dice de esta manera. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y qué cree, hermano, hermana? Ya no nos hincamos a ídolos, ya no fabricamos ídolos, ya no nos hacemos ídolos, porque el ídolo es el obstinado, es el que practica rebeldía siendo un hijo, una hija de Dios. Ya no un creyente, ni un cristiano, ni un pecador. Porque así dice la Escritura, que Jesucristo en 2 de Corintios capítulo 3 verso 6 nos enseña el Espíritu Santo a través del nombre de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 6, el que tiene oídos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba uno de pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. A toda la tierra. Apocalipsis 5:10, perdón. Y 2 de Corintios 3:6. 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Lo voy a leer una vez más. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí estaba el rey Saúl, con los 10 mandamientos, con la ley de Moisés, y aquí está el hijo y la hija de Dios con la Biblia, pero tanta letra, tantos libros, tantos estudios, tantas escuelas matan, porque si no tienen vida dirigida por el Espíritu Santo, en vano comes pastos secos, en vano se vuelve este yo rebelde y obstinado, porque no quiere vivificar la palabra en la obediencia de vivir en santidad, obedecer a Dios para consagrarnos. Él viene pronto por segunda vez. Si olemos a carne rebelde, olemos a espíritu de adivinación. Si olemos a carne con obstinación,
espíritu de idolatría, ¿nos podríamos quedar? Claro que sí. ¿Nos podríamos ir con Cristo Jesús? Claro que no. Y esto va para los apóstoles, para los profetas, para los pastores, para los evangelistas, para los maestros, para los misioneros, para los que cantan y tocan instrumento, para mí, hermano, hermana, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Si lo que te estoy hablando lo inventé, te equivocas. A mí me pasó así, era rebelde, era obstinada, porque yo decía saberlo todo, pero no sabía nada. Solamente letra, pura letra. Pero esto se tiene que vivir para que tenga vida y vida en abundancia, para tener autoridad sobre Satanás y sus demonios, para tener autoridad, discernimiento de espíritu, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La iglesia se está haciendo adivinadora, porque viven en la carne y profetizan mentira y engaño sin ayuno y oración. Así hay muchos profetas, así hay muchos hijos, hijas de Dios. Están los últimos tiempos, la apostasía se está empezando a dar. Hermana, si vives en fornicación y predicas, no te engañes, hermana, hermano. Pastor, vives doble vida, no te engañes. Apóstol, no te engañes. Evangelista, no te engañes. Ganar alma, gloria a Dios. Pero dice el apóstol Pablo, ayudando a muchos y perdiéndome yo, siendo puente para muchos y perdiéndome yo. Esto es lo que dice el Señor a su iglesia. Arrepiéntete. Lo dice en Apocalipsis. Arrepiéntete. Y por último quiero leer Mateo 5:7. Arrepiéntete, hermano, hermana. Arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete. San Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Arrepiéntete, porque nos hemos acabado la gracia y ahora solamente nos queda la misericordia. Arrepiéntete. El mundo, nosotros somos los que le tenemos que ir a decir a ese mundo: arrepentíos porque Jesús viene, arrepentíos porque Cristo vino a morir por ti y por mí. ¿Y nosotros qué, hermano, hermana? ¿Y nosotros qué? El Espíritu Santo está aquí diciéndonos que nos arrepientamos de la vileza de la rebeldía, la vileza de la obstinación, idolatría y adivinación. La letra está muerta. Esta letra está muerta si no tiene el Espíritu de Dios. Los apóstoles, los profetas eran guiados por el Espíritu de Dios. Y nosotros en esta tierra, si no tenemos el Espíritu de Dios, mucha letra mata. Le daba un ejemplo a una iglesia, que una señora cuidaba una pitón. Y de repente empezó a observar que esa pitón empezó a adelgazar. Y la llevó al veterinario. Y el veterinario le dice: ¿qué tiene? Estaba desesperada y le hacía así: ¿qué tiene mi pitón? Mi mascota. Porque dormía con la mascota en la cama, Medía más de 3 metros. Y les toman la radiografía al estómago y se está vacío el estómago de la pitón. Pero si yo le doy de comer, no. ¿Cuántos días? Tiene varios días que no come. Oh, pues le voy a dar la respuesta. Usted va a hacer la cena. Se está preparando porque se está midiendo. ¿Se estira? Sí, se estira. Está midiendo su cuerpo de usted. Esta letra, este santo libro, se vuelve muerte porque no tiene vida propia. Y si nosotros la leemos, la aprendemos, la meditamos, la comemos, pero no la vivimos, no la obedecemos, no la creemos, se vuelve una pitón, espíritu de adivinación, hechicería, espíritu de obstinación, rebeldía e idolatría. Nos devora la pitón. Se vuelve una pitón. Los satanistas la usan
para maldecirle a usted y a mí y hacernos cuanta brujería. Y si la iglesia, los hijos y las hijas de Dios están practicando la rebeldía y la obstinación, la desobediencia, hace efecto la brujería y todas las porquerías satánicas que usan la Biblia en contra nuestra. Cristo te ama, hijo, hija de Dios. Y si usted no ha aceptado a Cristo, hoy reconcíliese, hoy pídale perdón a Jesucristo por sus pecados. Y si usted ha sido rebelde, obstinado, obstinada, mire, va a triunfar si hacemos todo lo contrario que el rey Saúl. Su programa Excelencia Divina, recuerde, tenemos este gran conferencia, congreso, las siervas de Dios, porque el Señor viene pronto, como dice la palabra. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios le bendiga en esta tarde. Canal La Voz de mi Ciudad. Contamos con espacios disponibles, presentes en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube. Además, enlazados con Estéreo Bendición, Los Ángeles y Guatemala, a través de la 104.9 FM. Comunícate con nosotros, 323-775-4871 o al teléfono 664-829-6402 o búscanos en Facebook como La Voz de mi Ciudad TV.